Aunque sabía de ti, no te conocía. Mi rumbo seguía así y algo me decía. No era mi destino, no conocía el camino. Y te sentí, tu amor llegaba a mí. Ahora soy el reflejo de tu amor, como el mar en el cielo y su color. Y como David me di cuenta al fin, ay, que tú eras indispensable para mí, y por eso te seguí. Quítame todo menos tu presencia, no quiero volver a sentir tu ausencia. Tenía miedo, tu luz llegó a mis ojos cuando estaba ciego, y llegaste con una señal, una de verdad, una que fue imposible, imposible de evitar. Escucha lo que voy a decirte, que mi música viene para bendecirte. Más que una prueba fue una bendición, y más que un reto una revelación. No te resistas más, si no lo buscas él te va a encontrar. A ti, te habla a ti. Ahora soy el reflejo de tu amor, como el mar en el cielo y su color. Y como David me di cuenta al fin, ay, que tú eras indispensable para mí, y por eso te seguí. Yo voy a seguirte por toda la eternidad. Más de 1000 conversaciones contigo en la intimidad. Tú y yo tendremos. Te quiero aquí de nuevo. Ya quiero volver a sentirte junto a mí, junto a mí. Ahora soy el reflejo de tu amor, como el mar en el cielo y su color. Y como David me di cuenta al fin, ay, que tú eras indispensable para mí, y por eso te seguí. Yo voy a seguirte por toda la eternidad. Más de 1000 conversaciones contigo en la intimidad. Tú y yo tendremos. Te quiero aquí de nuevo. Ya quiero volver a sentirte junto a mí, junto a mí, junto a mí. Y me di cuenta que no podía vivir sin ti, que separado de ti todo es imposible. Seré siempre el reflejo de tu amor. Y por eso te seguí. La vi. Me siento un poquito como, no sé, como Jesús a los 13 años dándole enseñanza a los sacerdotes. De pronto un poquito más viejo y de pronto un poquito ustedes más jóvenes, pero con esa responsabilidad de darles hoy una palabra bien especial, amén. Y es que nadie conoce lo que está pasando, lo que pasa un pastor o lo que pasa un líder o un hijo de Dios en el ministerio, ¿no? Nadie realmente que no se vincule a él sabe qué es tener ese privilegio y esa responsabilidad. Muchas personas a veces juzgan, ¿no? Juzgan a los pastores, otras personas tal vez no valoran a su líder, a la persona con la que le está ahí teniendo una enseñanza con él. La iglesia muchas veces desconoce la autoridad en el ministerio, y eso es algo muy normal que puede estar pasando con nosotros aquí en esta mañana, que muchas veces hemos sentido que de pronto no somos valorados, que de pronto que en la misma iglesia nuestra vida ministerial, podríamos hablarlo así, hay veces no es muy recompensada con todo lo que nosotros damos, ¿sí? Y se los digo porque pues
bueno, aquí mi padre es pastor y todos los días vemos cosas, hablamos cosas, escuchamos cosas que uno dice, wow, Dios mío, no puede ser. Se le brindó la mano a cierta persona, se le hizo, se liberó, se llevó a encuentro, mejor dicho, se hizo todo el proceso y se fue hablando mal de la iglesia. Entonces uno dice, qué locura, ¿no? Es como esa, de pronto no ver que todo lo que nosotros damos realmente se nos está devolviendo. Pero bueno, hoy yo quiero hablarles a hijos de Dios, amén. Entonces dice así: como todas las cosas que permanecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, Dios nos da unas promesas hoy en esta mañana y se las da a personas que ya hacen parte de su divina naturaleza. Amén. Usted, ahí donde usted está, si ahí donde usted está, ha tenido el privilegio de estar con Dios, de ser nacido de nuevo, este es un mensaje para usted. Son promesas. Hay unas promesas que Dios nos quiere dar a nosotros como hijos de Dios, que ya hemos nacido de nuevo y que estamos teniendo una naturaleza divina. Amén, iglesia. Nosotros como sacerdotes, como líderes, como partícipes de la iglesia, estamos siendo parte de esa naturaleza. Nosotros fuimos llamados, nosotros no somos autoseleccionados para esta obra, porque la obra es la más hermosa, pero es la que tiene más responsabilidad, es la que ha tenido más responsabilidad de todas. Nosotros no, de pronto algún pastor o algún líder, yo quiero decirle, usted no fue autoseleccionado fue porque usted quiso hacerlo, sino porque Dios a usted lo ha llamado para tener una naturaleza divina y para cumplir su obra. Amén. Yo quiero que vaya conmigo a Mateo 10 del 6 al 8. Dios nos ha dado una promesa y Dios la rectifica diciéndonos lo siguiente en Mateo 10 del 6 a 8. Dice: sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, recibiréis, dad de gracias. Amén. Nosotros fuimos llamados a la hora más difícil en esta tierra, en el versículo 7, perdón, y que es hacer discípulos. Amén. Nosotros fuimos a la hora más difícil de todas, que es hacer discípulos. Sabemos que lo que más le cuesta a un siervo de Dios, a un pastor, es hacer un discípulo. ¿Qué es lo que más le cuesta? Y lo que más debería facilitar es hacer discípulos. Porque a eso nos llamó. Esas son las promesas de tener una naturaleza divina. Amén. Yo le estoy hablando a personas aquí que ya llevan un tiempo en la iglesia, que ya han podido nacer de nuevo, que han recibido a Cristo en su corazón. Entonces ya tienen una naturaleza divina. Al tener esta naturaleza divina, los lleva a tener unas promesas. Me gustan mucho las promesas que dice Mateo 10 del 6 al 8, porque dice: id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo y predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracias recibid, dad de gracias. O sea, nos da en alguna manera una autoridad como hijos de Dios, ¿cierto? Como hijos de Dios que ya tenemos una naturaleza divina, nos da una autoridad, y es que sanemos enfermos, que limpiemos leprosos, y bueno, una cantidad de milagros que tú ahí donde estás puedes hacer, porque Dios te está dando ese milagro. Amén. Yo creo que vaya conmigo a Mateo 28, 16.
Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Como pastores, como líderes, como hijos de Dios, nos encanta ver que Dios nos use en milagros, porque Dios nos dio la autoridad y la potestad para hacerlo, ¿cierto? A uno como hijo de Dios le encanta, lo use a uno en milagros. Entonces uno quiere orar por la gente y que la gente se sane. Uno quiere, ganar una familia y que la familia se una. Cualquier milagro que usted haya podido experimentar en este tiempo. A nosotros como hijos de Dios nos encanta ver eso, porque es como ver el poder de Dios a través de nuestra vida, ¿cierto? Pero nos frustramos cuando después de hacer el milagro las personas muchas veces no cambian. Uno dice, pero bueno, ya Dios hizo un milagro con la vida de cierta persona, y muchas veces vemos que esas personas de pronto no lo valoran y se alejan. Es porque quiero decirles, amados, que el milagro más grande, el mayor milagro que nosotros podemos hacer como hijos de Dios es hacer discípulos. Amén. Porque una vez una oveja es discipulada, podrá entender, y no solo entender, sino conocer realmente qué significa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo puedo orar por un enfermo, pero el enfermo simplemente recibe el milagro, conoce a Dios, de pronto conoce un poder que Dios hace, pero de pronto no pasa nada más, ¿cierto? Entonces es muy posible que esa persona, cualquier otra dificultad, otra cosa que pase en su vida, lo haga recaer si no es discipulado. Jesús llamó a sus discípulos y lo primero que les dijo es: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo entendía que nosotros, hasta que no discipulemos a las personas, no van a poder ser bautizados y no van a poder entender qué significa estar delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No van a poder entender qué significa tenerlos a los tres juntos. Cuando están los tres juntos en nuestra vida, podemos decir que ya somos cristianos con un carácter firme, que ya no cualquier cosa nos va a poder desestabilizar. Lo podemos ver en la Biblia con los mismos discípulos de Jesús, que ellos no fueron firmes hasta que recibieron el Espíritu Santo en su corazón, en su vida, ¿cierto? Aún Jesús estando al lado de ellos, dice en el versículo 17 de Mateo 28, 17, y dice: y cuando le vieron lo adoraron, pero algunos dudaban. Imagínense, usted puede creer que uno estando cerca de Dios, al lado de Dios, puede dudar, al lado de Jesús, que era Dios. Algo tremendo, ¿cierto? Porque ellos todavía no entendían que era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso Jesús tuvo que discipularlos hasta el punto que les hizo entender que era el Espíritu Santo. Una vez ellos recibieron al Espíritu Santo, su vida cambió, su carácter cambió, la manera como veían las cosas en este mundo cambiaron. Entonces me llena de curiosidad, porque el mayor milagro que nosotros podemos hacer como hijos de Dios es hacer discípulos. Si usted está ahí, diga: el mayor milagro que yo voy a poder hacer en esta tierra es hacer discípulos. Pero nosotros nos cuesta muchas veces hacer discípulos, o nos cuesta discipular. Ahora en este tiempo entendemos que ya el trabajo de la iglesia está pausado. Algunas personas lo pensaron de esa manera, pero no es así. Es cuando más el pastor o el líder ha estado cerca de la iglesia sin estarlo. Me llama mucho la atención porque
nosotros no habíamos tenido la oportunidad de tener un ayuno así como el de hoy, teniendo varias personas de diferentes denominaciones de casa de oración unidas, recibiendo una palabra de Dios, adorando a Dios juntos. Entonces es ahí cuando vemos que estamos más cerca sin estarlo. Amén. Yo pienso, amados, Dios permitió que nosotros tuviéramos esta clase de situaciones, de crisis, es porque Dios quería que nosotros nos acercáramos y discipuláramos, estuviéramos más cerca de la gente. ¿Qué tiene que hacer una persona teniendo todo un día libre, no pudiendo salir de la casa, que ama a Dios, que recibió a Dios y que quiere compartir eso con otra persona? Lo que puede hacer es hacer una llamada, hacer un Zoom, hablar con esa persona, con todos los discípulos que de pronto, o las personas que Dios ha puesto en nuestro corazón este tiempo, y discipularlos. Por eso yo creo que Dios ha permitido este tiempo para que la iglesia se acerque aún sin estar cerca, porque también permitió que nosotros tuviéramos estos medios. Sería muy diferente donde nosotros no tuviéramos la oportunidad de estar conectados, de estar compartiendo una palabra, de estar cantando, de estar adorando a Dios. Pero Él permitió que esto sucediera, que los medios de comunicación se reactivaran, que las personas pudieran, algunos pastores no conocían qué era Zoom, algunos pastores no conocían qué era Facebook Live, ¿cierto? Por ahí yo vi un meme que decía, muchos en el 2009 decían, te reprendo Facebook, porque lo veían como un demonio, ¿no? Pero ahora están diciéndole a la gente, hermanos, conéctense al servicio de las 10 de la mañana. Entonces es cuando vemos que todo lo que hace Dios lo hace perfecto y lo hace para que nosotros como hijos lo usemos para bien. Amén. Entonces las cosas no son malas porque las creó Dios. Las cosas hay que usarlas como Dios nos lo permite. Amén. Nosotros en una red social podemos edificar tanto como también podemos destruir tanto. Entonces, como hijos de Dios, lo que podemos hacer en este tiempo es discipular. Porque es el llamado número 1 para ustedes, como hijos de Dios. Discipular, ser discipulados. Es evidente que alguien no puede discipular si no es discípulo. Tiene que primero ser discípulo para poder discipular. Eso es otra cosa que les quiero decir esta mañana. Por eso yo les decía que uno no puede ser autosuficiente, porque el único que quiso ser autosuficiente era Satanás, que no quería ser discipulado, que quería sobrepasarse por encima de Dios y no le fue muy bien. Entonces, cualquier autosuficiencia, cualquier autodiscipulado, cualquier quiera usted ponerse en esta mañana, no va a ser permitido, porque en el nombre de Jesús somos discipulados. Para usted discipular, tiene que ser discipulado también. Tiene que escuchar a un pastor, tiene que hablar con un pastor, tiene que tener un mentor, ser pastoreado. Y también nos cuesta ser discipulados. También nos cuesta. Así como nos cuesta discipular, tal vez usted tenga un discípulo o una persona que no ha querido escuchar de Dios, que no ha querido hablar de la palabra de Dios, y lo juzgamos, le decimos, pero ¿por qué esta persona no hace esto? ¿Por qué esta persona no hace lo otro? A veces no nos damos cuenta que nosotros somos igual. Actuamos de la misma manera. No queremos ser discipulados. Nos cuesta que nos digan, que nos enseñen, que nos motiven, que nos exhorten. Pero amados, hoy yo los vengo a exhortar, o sea, a motivar. Exhortar es motivar. Para que nosotros discipulemos, pero también seamos discipulados. Amén. Dios también quiere en esta mañana que nosotros hagamos un llamado. Pero el llamado que Dios quiere hacer con nosotros hoy es diferente a como muchas veces nos lo han planteado. De pronto el mundo nos lo ha planteado, el mundo religioso nos lo ha planteado. Pero yo quiero que usted escuche este versículo. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas.
hay diferentes clases de llamado, pero hoy Dios quiere hacer que nosotros hagamos un llamado, pero no un llamado por un boleto, no un llamado por un show, no un llamado gritando, no un llamado hablando duro, sino un llamado por ejemplo. Diga conmigo, ahí donde está, un llamado por ejemplo. Dios quiere que nosotros llamemos a las personas, pero a través de nuestro ejemplo. Eso era lo que hacía Jesús. Jesús no tenía que gritar tanto, no tenía que esforzarse tanto, no tenía que hacer tantos shows, porque simplemente él hacía un llamado a la gente a través de su ejemplo. Y eso nos lo dice aquí en segunda de Pedro, que dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Lo que hacía más llamativa a Jesús, lo que hacía que las multitudes lo quisieran seguir, lo que hacían que los discípulos lo admiraran, era el ejemplo que él tenía. Entonces nosotros, como hijos de Dios, vamos a hacer el llamado a través de nuestro ejemplo. No podemos llamar a alguien si no somos ejemplo. No podemos decirle a alguien que ore si no oramos. No podemos decirle a alguien que vaya a la iglesia si no vamos. No podemos decirle a alguien que, no sé, que haga su devocional si no lo hacemos. No podemos decirle a alguien muchas cosas si nosotros no lo hacemos. Entonces, es tan importante saber que lo que un discípulo siempre va a guardar y admirar es el ejemplo de su pastor. Lo que siempre va a guardar una persona cuando llega a la iglesia, cuando usted le habla de Cristo, cuando usted lo convida, que es estar con Cristo y en Cristo, lo primero que va a admirar y va a guardar en su mente es el ejemplo de la persona que lo invitó, de la persona que lo está discipulando, de la persona que lo está llamando. Entonces es por eso tan importante que el llamado número uno que usted puede tener es a través del ejemplo. Tal vez muchos quieren hacerlo de otra manera, lo que yo les decía, a través de un boleto, a través de un show, vamos a hacer cierta campaña, vamos a hacer no sé qué, y bueno, yo he visto miles de estrategias que han hecho para llamar a las personas. Pero el llamado número uno es el ejemplo. Se nos ha olvidado y Dios nos lo ha recordado en esta cuarentena. Amén. Porque el show, porque las boletas, el espectáculo, nos lo quitaron. Ya no podemos hacerlo. Las grandes iglesias, las pequeñas iglesias quedaron en un mismo nivel, en el cual la revelación número uno es la palabra y el llamado número uno es el ejemplo que nosotros vamos a dar para que otros sean llamados. Amén. Sabemos que Dios es el pastor de pastores. Amén. Jesús es el pastor de pastores, pero nosotros desviamos nuestro ejemplo cuando queremos con nuestra fuerza llamar y no con el ejemplo de una intimidad con Dios. Es por eso que yo les digo, Dios permitió esto, es porque quería que nosotros comenzáramos a llamar a la gente a través de nuestro ejemplo. Quería que nosotros fuéramos espirituales y dejáramos nuestras acciones carnales, emocionales a un lado y comenzáramos a actuar más en intimidad, en el espíritu. Amén. Es por eso que nosotros tenemos que ganar el ejemplo a través de la intimidad. Un hombre espiritual hace que las personas quieran seguirlo. Es evidente. Una persona que tiene al Espíritu Santo en su corazón hace que las multitudes rápidamente vayan a querer seguirlo. Que la gente diga, hey, ¿qué tiene esa persona? ¿Qué tiene esa persona que yo lo quiero? ¿Cierto? Que con tanta autoridad que habla que yo lo quiero. ¿Cómo hace para que el enfermo se sane? Para que, bueno, todo lo que les decía en el versículo de arriba, ¿cómo lo hace? Y es a través de la intimidad recibiendo al Espíritu Santo. En tiempo de crisis tenemos que ganar la batalla de la ansiedad.
Tenemos que ganar la batalla de la depresión primero nosotros. Tenemos que ganar la batalla de la soledad primero nosotros. Tenemos que ganar la batalla de la intolerancia primero nosotros. De la desigualdad primero nosotros. Del pecado primero nosotros. Del vicio primero nosotros. La gente va a querer algo de lo que ya tú has ganado. Entonces, tenemos que ganar la batalla de todas esas cosas. Y ahí es cuando la gente va a querer decir, yo quiero eso que él ya ganó. Yo quiero eso que ella ya ganó. Por eso, amados hijos, no es un mensaje de emocional o como quieran llamarlo, es un mensaje de reconocimiento a nuestra identidad. Amén. Porque nosotros somos hijos de Dios con una naturaleza divina que ya Dios nos ha entregado, nos ha llamado, nos ha entregado al Espíritu Santo, al Padre, al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo, y que nosotros como hijos espirituales tenemos que ganar todas esas cosas que la gente en el mundo no ha podido hacer. Amén. Es por eso que en la cuarentena les decimos a todo el mundo, la clave número 1, amados, de esta cuarentena como iglesia, y tenemos que entenderlo, es que tenemos que meternos con Dios, es que tenemos que ahora sí adorar a Dios como debe ser, concentrarnos en la palabra de Dios, que ser guiados por lo que la palabra de Dios nos diga, es porque Dios quiere que ganemos la batalla en intimidad. Si Dios te quiere guardar, es porque Dios quiere que tengamos más tiempos de intimidad. Si Dios no permite que tú salgas, es porque Dios quiere más tiempos de intimidad. Amén. En 2 de Timoteo 4, del 7 al 8, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esto habla de un hijo que ha ganado la batalla y también que ha hecho entender a las personas lo que ya hemos ganado y que aman a Dios y solo piensan en cosas espirituales. En el versículo 7 dice, he peleado la batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Amén. Porque una persona que está amando la venida de Dios es una persona que se desprende de este mundo y está esperando que la mayor riqueza que puede dejar es una riqueza celestial, una riqueza divina. Por eso yo les decía, como número 1, lo más importante es discipular. Porque si no discipulamos, no dejamos ninguna riqueza. Amén. Si no discipulamos, la riqueza que vamos a dejar no va a ser ninguna. El legado que vamos a dejar no va a ser ninguno. Por eso hoy los exhorto, los motivo a que ganemos la batalla de la fe, que nos unamos al círculo de hombres que adoraban a Dios aún en la cárcel, en el pozo, en el horno, en la esclavitud, en la escasez, en el desierto, en la pandemia. Que nos unamos a ese círculo de hombres que adoraban a Dios en dificultad. Rindamos nuestro corazón y pidamos un corazón de pastor, un corazón que entiende lo que tenemos que hacer en este tiempo y que después de esto nuestro galardón será más grande. ¿De qué más les puedo hablar yo a ustedes? Si de pronto algunos que están ahí ya saben más que yo, sino de un motivo por el cual seguir adelante, sino de un motivo por el cual ser identificados como hijos de Dios. Yo los felicito porque Dios los ha escogido y los ha escogido porque sabía que eran capaces, o si no, no los hubiera escogido. Hubiera puesto a otros, ¿cierto? No hubiera elegido a la pastora Azul, hubiera elegido a otra pastora, a otra persona. No hubiera elegido al pastor Isaías. Bueno, a todos los que están conectados no los voy a mencionar porque se me pasa el ayuno.
Pero Dios no lo hubiera escogido, usted hubiera escogido a otro si sabía que usted no era capaz. Si sabía que usted no era capaz de ganar la batalla de la fe. Si sabía que usted no era capaz de acabar la carrera. Casa de Oración tiene que entender que esta es una iglesia que se formó de un propósito divino. Escogió de lo más vil y menospreciado, digo yo, pero escogió a nuestros pastores Pedro y Mariluz, aún sin tener estudio, sin tener de pronto la capacidad teológica, sin tener, bueno, tantas cosas que uno diría, tiene que tenerlas para formar un ministerio, pero los escogió a ellos porque era un propósito de Dios divino. No fueron autonombrados o porque no, Dios se les reveló a sus vidas. Hizo que todos sus hijos comenzaran a amar la presencia de Dios. Y sin darse cuenta, a través de la oración y del ayuno, fundaron la iglesia. Es por eso que sin querer, de pronto ellos no sabían mucho de teología, pero sin querer se dieron cuenta que la batalla se ganaba en intimidad. Y amados, por eso hoy yo quiero motivarlos a ustedes para que ganemos la batalla nosotros, a través de la intimidad, haciendo discípulos y llamándolos a través de nuestro ejemplo. Amén. A través de nuestro ejemplo. Vamos a ganar las batallas. Vamos a ganar la batalla. Y tenemos que ser específicos. Vamos a ganar la batalla del vicio, vamos a ganar la batalla de la ansiedad, vamos a ganar la batalla del miedo, del temor. Tenemos que ganarla primero en intimidad para ir y hacer el llamado a través del ejemplo. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias. Porque hoy queremos entender, Señor, para lo que hemos sido llamados. Porque hoy queremos entender para lo que fuimos escogidos. Danos un corazón de pastor, de discípulo, para poder entender, Señor, que nosotros no vamos a poder hacerlo nada con la autosuficiencia, que no vamos a poder hacer nada, Señor, con el querer saber sin conocer, que nosotros tenemos que conocer, que tenemos que ganar la batalla. Amado Padre Celestial, que nuestra riqueza sea más alta, mayor en el cielo que aquí en la tierra. Sea más grande, Señor. Hoy nosotros oramos por eso. Hoy nosotros nos esforzamos por eso. Hoy nosotros clamamos por eso. Hoy nosotros como iglesia nos motivamos, nos empujamos, nos impulsamos para poder ganar y tener más riqueza en el cielo que aquí en la tierra. Amado Padre Celestial, permite que nosotros podamos hacerlo. Que podamos tener intimidad en este tiempo. Que en la intimidad, Señor, podamos ganar todas las batallas que la iglesia necesita. Que a través de nuestra boca, de nuestra oración, todo espíritu que ha querido cautivar la iglesia sea derrotado, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Queremos ser hombres y mujeres espirituales. No queremos ser hombres y mujeres carnales, que ven las cosas de una forma carnal, que ven las cosas de una forma incorrecta, Señor. Si tú permites esto, es para que te adoremos. Así como lo decíamos, en esclavitud, en el horno, en donde hay llamas, en la cueva, en donde hay leones, en la cárcel, en cualquier situación que tú nos quieras poner, Señor. Ahí queremos adorarte a ti, Señor. Ahí queremos adorar. Te damos muchas gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén.